Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos la gloria al Señor nuevamente porque hoy nos regala un día maravilloso, porque nos permite de encontrarnos por esta pantalla, porque realmente tenemos mucha cosa que agradecerle al Señor el día de hoy. A Él sea la gloria y el honor por compartir este día con nosotros y prepararlo para nosotros. Y porque también tiene una palabra para tu vida, que eso es muy importante. Amén. Y el tema dice lo siguiente: que sea el Espíritu Santo ayudándome una vez más a impartir el mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que vives tendrá su fin. Lo que vives tendrá su fin. Siempre hay un principio y un final en todo lo que nosotros vivimos. Nada es para siempre. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un principio y un fin. Todo en la vida pasará, menos la palabra de Dios. Entonces nosotros el día de hoy necesitamos entender que cada momento difícil tiene su fin. Y muchas veces el enemigo nos hace ver que eso no tiene fin. En cada proceso que nos están exprimiendo, como aquella uva o como aquella aceituna para sacar ese buen vino o ese buen aceite, realmente nosotros creemos que por momento eso no tiene fin. Y uno le dice a Dios: ¿cuándo es que voy a salir de este proceso? Y mientras que le preguntas eso a Dios, tú dices: Dios mío, ¿cuándo es que yo voy a salir de este proceso? Yo creo que no voy a salir nunca, lo ves eterno. Y realmente sientes que el proceso no tiene fin. Es como que te sientes un hueco hundido y que de ahí nunca vas a salir. Pero eso tiene un fin. Lo importante no es ver ni el principio ni el fin. Lo importante es la actitud tuya en medio de eso que estás viviendo. Porque si no, vas a estar como el pueblo de Israel, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta en el desierto, y no vas a poder ver el fin de verdad de ese proceso que Dios quiere que salgas. A Dios le complace que nosotros salgamos de todo proceso y de toda cosa que vivimos. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tuvo un principio y tuvo un fin. ¿Y el fin cuál fue? De terminar en la cruz para poder pagar el precio por ti y por mí, y ahora estar a la diestra del Padre, allí en ese lugar maravilloso. Entonces, cuando tú ves, Él tuvo un proceso que realmente fueron por 33 años de su niñez, su adolescencia, el crecimiento, después de impartir el Evangelio, después del proceso de la trayectoria del dolor de la cruz, después de la resurrección. Cuando tú ves, todo eso fue un principio y un fin. Y hoy nos enseña que valió la pena, que eso valió la pena. Entonces nosotros también deberíamos entender que nuestros procesos o temporadas difíciles o las veces que el enemigo intente de tentarte, eso tiene un fin. Hay momentos donde el enemigo quiere venir a tentarnos, y cuando él viene a tentarnos nosotros no queremos sentir esa tentación, porque las tentaciones realmente nos pueden llevar a resbalarnos al punto que podemos fracasar y desagradando a Dios. Entonces nadie quiere sentir esas tentaciones porque es difícil sentir una tentación. Como por ejemplo, Jesús fue al desierto y en el desierto lo llevó el Espíritu, pero el Espíritu estaba con él para que él resistiera en ese momento la tentación que el diablo le estaba poniendo. Entonces él tuvo el dominio, la fuerza de resistir a todo lo que le ofrecía. Pero no era fácil, porque era hombre, porque sentía, porque padecía, porque tuvo hambre, porque tuvo tentación en ese momento de que ya tenía su cuerpo debilitado porque estaba en ayuno. Entonces cuando tú ves esto, tú dices: ¿sabes qué? Pero hubo un fin de esa tentación. Así nos va a pasar a nosotros. Recuerda que las tentaciones vienen del diablo, y las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para moldearnos y para nosotros ver el crecimiento de una madurez, de la perfección del carácter que Dios quiere que nosotros vayamos como mejorando para estar a la perfección del carácter, de la madurez que Él quiere en nosotros. Entonces, Primera de Corintios dice lo siguiente, Primera de Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que tú no puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Tenemos la capacidad, la resistencia de todo lo que nosotros vivimos. Y muchas veces le decimos a Dios que nosotros no podemos más, que ya no queremos vivir más ese proceso, esa temporada difícil, cuando Dios nos hace entender que todo lo que a nosotros nos pasa, ya nosotros tenemos la capacidad y la resistencia de eso que estamos viviendo. ¿Cómo le podemos decir a Dios, no puedo o no quiero, no deseo? Cuando Dios ya sabe que tienes la capacidad, la resistencia, el dominio y el poder de sí misma para soportar y aguantar eso. Porque no ha venido ninguna tentación que no sea humana, que realmente nosotros no podamos tolerar. A veces nosotros decimos, ¿cómo esa mujer puede aguantar eso? Fulano y tal, ¿cómo puede aguantarlo? ¡Oh, pobrecito! No, yo no pudiera, yo lo estoy, pero es que esa persona tenía ya la capacidad y la resistencia para soportar lo que está viviendo. ¿Sabe por qué? Porque no es una tentación que no sea humana. Entonces, dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos. Y es ahí donde sacaron el refrán que dicen por ahí, que Dios no le pone carga a alguien que no pueda resistirla. Entonces dice la palabra aquí, que Dios no nos dejará a nosotros ser tentados más de lo que nosotros nos vamos a resistir. Entonces, si Dios sabe que tú vas a aguantar con eso, Él no te va a quitar eso. Él va a decir, tú sabes que tú puedes, porque ya tú tienes la capacidad, la fuerza, el dominio, el poder, la autoridad de sí misma o de sí mismo para soportar lo que estás viviendo. No es que ya yo no puedo, no, ya yo no aguanto, ya yo no puedo, esto es horrible, esto no. Y terminamos, Dios mío, me voy a morir, esto yo creo que ya hasta aquí. Y Dios dice, no te vas a morir, no, esto, no lo otro, porque vas a aguantar. Job aguantó porque Job tenía la capacidad y la resistencia de soportar su proceso. Daniel aguantó porque Daniel tenía la capacidad y la resistencia y el dominio y el poder de sí mismo de soportar todo lo que vivió. Jeremías, Moisés y todos estos hombres nos enseñan que cada uno tuvieron diferentes pruebas, tentaciones y momentos incómodos y difíciles, pero ellos pudieron aguantar porque las pruebas que vivieron no eran inhumanas, eran humanas y podían resistirla. Entonces dice la palabra, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una entrada y una salida de cada proceso y de cada temporada difícil. Y vuelvo y resalto, como muchas veces que me gusta resaltar esta parte, de un ejemplo. Tú entras en un túnel. Cuando tú entras en un túnel, tú no ves al principio del túnel la claridad. Si es un túnel largo, por ejemplo, no. Tú ves pura oscuridad en ese túnel y tú ves el túnel en ese momento que no tiene como que el momento, el fin. Y cuando viene el fin del túnel, hubo un principio, pero también hubo una salida de ese túnel. Así igualmente, cada temporada difícil, proceso de nuestra vida, hay un principio y hay un fin de lo que estás viviendo. Lo que yo necesito que tú entiendas de parte de Dios no es que quieras salir rápido de ese túnel, no es que quieras correr y sobrepasar ese túnel. Lo importante aquí es que tú sepas sobrellevar ese momento dentro de ese túnel para que alcances la excelencia, la madurez que Dios espera en ti y en mí, ¿ok? Cuando yo veo y estaba leyendo cómo realmente Jesús, desde que nació, salió en un proceso, y un proceso de persecución difícil, no nada más él, sino su mamá y su padre, llamado María y José, que realmente para ellos no sería fácil inmediatamente ella estar recién parida, él estar en ese momento cómodo o ella cómoda en casa. Me imagino que eso en ese momento estaría bien, tendría sus comodidades en el lugar donde estaba, sí, todo bien, marchaba bien, y de repente José recibe una visión por medio de un sueño donde recibe una orden que se tenía que salir de ese lugar para moverse a Egipto porque realmente Jesús estaba en peligro. Y viene la incomodidad y la persecución y el proceso en la vida de María, de José y de Jesús.
Muchas veces a nosotros nos va a pasar como María y como José. Para cuidar a Jesús vamos a tener que estar en lugares incómodos, en momentos difíciles, en ese proceso que no queremos, pero tenemos que huir, correr y salir cuidando a Jesús para tener el compromiso y ser lo suficiente responsable con Dios con lo que nos ha entregado. ¿Ok? Dice la palabra en Mateo 2:13 al 23. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Cuando tú ves esto, hubo un principio de algo que ellos no esperaban, que ellos no se imaginaban. Vino la persecución, Jesús estaba en peligro, lo quería matar Herodes, inmediatamente recibe la orden del cielo que tenían que huir, correr, salir, obedecer y escuchar. Hay personas que están muy acostumbradas a escuchar la voz de Dios, pero no obedecerla. No se trata de escuchar nada más o de seguir a Jesús, se trata de recibir la orden del que te está queriendo guiar y orientar. Vemos aquí que la orden era de obedecer rápidamente. Y es lo que nosotros necesitamos hacer en estos tiempos, en estos momentos, cuando Dios nos hable. No ponerle excusa ni hacerlo como nosotros queremos. Lo que Dios nos diga y nos ordene, eso se respeta. Para nosotros cuidar lo que cargamos. ¿Y quién cargamos? Es a Jesús, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Proteger, huir de los lugares peligrosos que nos llevarán a perder lo que realmente tenemos, que es a Jesús. Si ellos se quedan y no le hacen caso a la orden del cielo que le estaban dando inmediatamente, ellos ponían en peligro el compromiso que tenían con el cielo. Y eso va a pasar contigo y conmigo si realmente nosotros nos ponemos en práctica y no cambiamos en obediencia cuando Dios nos habla y nos dice, nos ordena que tenemos que huir, que tenemos que desalojar, que tenemos que quitarnos, que tenemos que apartarnos, que tenemos que hacer en ese momento lo que nos están ordenando para proteger lo que cargamos y la presencia del Espíritu de Dios. Cuando vemos aquí, hubo un principio de esta prueba, de este proceso, pero también hubo un fin de ellos ver en ese momento la salida de la prueba. Dice: así se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto: llamé a mi hijo. Pero quiero adelantar aquí. En el verso 19 dice: después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Era el tiempo de que Jesús regresara, era el momento de que ellos pudieran salir y no se escondieran. Era el tiempo y el momento de ya salir de la prueba. Hubo un fin de la persecución que Jesús estaba viviendo. Hubo un fin de ese proceso, hubo un fin en ese momento, del momento incómodo para María y para José de estar escondido con Jesús. Que quiero resaltarte que va a haber un fin de eso que tú estás viviendo. No creas que la incomodidad o la persecución o lo que estés viviendo en este momento, que quizás para ti es las condiciones más difíciles que estés viviendo, no tiene un fin. Todo tiene un fin. Lo importante aquí no es que tengas el fin, es cómo te estás comportando mientras vives esa trayectoria de ese proceso. Porque María y José, tú te imaginas que si hubiesen puesto con Dios: no, porque tú me diste este niño, nosotros no te pedimos muchacho a ti, yo no quería salir embarazada, no, porque tú le diste este muchacho a esta mujer y ni siquiera tiene ya un año y ya tiene problemas. Y entonces esto es lo que es un problema, esto es lo que es un fastidio. No,
Yo no quiero este muchacho. ¿Tú te imaginas que María y José hubiesen actuado de esa manera? O sea, no. Entonces ellos estaban preparados para llevar a Jesús. Ellos estaban preparados y capacitados para esa prueba y ese proceso que ellos estaban experimentando. Ellos ya tenían la resistencia, ya Dios los había preparado antes de entregarle a Jesús y a María. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Todo lo que tú vives ahorita y lo que vas a vivir, a Dios no le sorprende nada. Quizás a ti y a mí, como María y José, que le sorprendió la persecución, sí, pero no le sorprende nada. Y yo quiero que el día de hoy te levantes a entender que esa prueba va a tener un fin, que ese momento difícil o incómodo va a tener un fin. Pero ahorita levántate a ser como María y como José, ser responsable, a cuidar lo que cargas, a proteger lo que cargas, levantarte a ser vigilante de lo que cargas. Dice la palabra de Dios. Y así que se levantó José y tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arcaleo reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en un sueño, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Cuando tú lees esto, sale de un proceso para entrar en otro. Sale de un momento incómodo para entrar en otro momento incómodo. Es importante que nosotros meditemos en esto, porque los procesos o los momentos incómodos o los momentos que no queremos muchas veces, que son esos momentos que nos llevarán a depender y a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mientras más difícil sea el proceso, mientras más persecución sea lo que estás viviendo, más grande tendrá Dios, más grande será el poder de Dios para glorificarse en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida. Jesús vivió desde pequeño persecución, momentos incómodos, pero donde se metía, Dios lo respaldaba, lo cuidaba y lo protegía. Vemos aquí algo grande, que a pesar de las persecuciones o lo incómodo o lo difícil o lo peligroso que Jesús estaba viviendo, no podían con Jesús. Y es lo que Dios te quiere hacer entender. Aunque intenten derrotarte, aunque intenten de hacerte, aunque se levante lo que se levante, no podrán, porque no están luchando contigo, están luchando con el mismo Dios. ¿Sabes qué me llamó la atención aquí? Es que María y José sabían que el compromiso de cuidar a Jesús era de ellos, pero realmente ellos entendían en ese momento que el respaldo se lo tenía que dar al cielo, porque era el mismo Padre que le convenía en ese momento de proteger al Hijo, de proteger lo que Él había enviado a la tierra, de proteger, de cuidar lo que Él había destinado para llevarlo a la cruz. Y que quiero hacerte entender que antes que nosotros lleguemos a esta tierra, nosotros venimos con un propósito y un llamado que el mismo Dios destinó para ti, y Él mismo se encargará de proteger y de cuidar todo lo que tú cargas dentro de parte de Dios, dentro de ti de parte de Dios, quise decir, para que puedas ver el cumplimiento que a Él mismo le conviene, para glorificarse por lo que tú cargas de parte de Él. Entonces tú eres la encargada como María y José. Cuida, protege, valora, respeta, camina en obediencia en todo lo que Dios te está diciendo. Y Él se encargará de protegerte para que ningún Herodes tenga el poder de derrotarte. Bendiciones. Recuerda que eso que estás viviendo va a tener un fin, pero tu actitud vale mucho más.